La crisis se sigue cobrando víctimas en forma de empresas y desempleados. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Empleo, se ha alcanzado la escalofriante cifra de 4 millones de parados en España, más de medio millón en la Comunidad Valenciana, siendo la comunidad con más desempleados del territorio nacional. Pero dentro de esta crisis, ¿qué parte de culpa tienen las empresas? ¿Están las empresas preparadas para combatir esta crisis? ¿Tienen línea de trabajo para afrontar la crisis? ¿O algunas empresas aprovechan la situación para reducir sus plantillas? ¿Qué hacen, en definitiva, las empresas para plantarle cara a la crisis y salir reforzadas? Eduardo Navarro, escritor, presidente y fundador de Improvem, empresa dedicada a la gestión de crisis desde hace más de una década, ha escrito un libro, ¿Quieres salvar tu empresa?, donde da consejos, trucos y recomendaciones prácticas para mantener a flote las empresas. Eduardo Navarro nos resume qué ha querido transmitir con este libro. Básicamente el libro lo que tiene es 3 grandes apartados para conseguir entender por qué las empresas exitosas lo que hacen. Al principio del todo hablamos de por qué la crisis es una oportunidad y luego vienen los 3 grandes apartados. Uno es cómo los empresarios o directivos tienen que actuar, tienen que pensar o tienen que comportarse en situaciones de crisis. Otra es qué cosas hay que hacer para que las cosas te vayan bien, es decir, cómo hay que actuar con los proveedores, cómo hay que actuar con las políticas de precios, cómo hay que actuar con las ventas, cómo hay que actuar con los costes, etcétera. Y luego hay una parte que habla mucho de cómo conseguir cambiar la organización. Eso es un poco por dar una visión global de cuál es la estructura del libro y cómo ayuda. Y luego anécdotas, casos, situaciones dispares, el libro está lleno porque hay más de 100 casos que relatan pues desde situaciones de empresas familiares en crisis con lo curiosas que son, desde empresas grandes o pequeñas que les han pasado determinadas cosas. Es decir, el libro está lleno de anécdotas, ideas, etcétera, para que la gente, además me resulta muy curioso porque muchas veces me llama alguien y me dice, oye, el de la página 87 soy yo, es un caso igual que el mío, no sé qué, y eso me resulta muy, muy gracioso porque la gente se siente muy, muy identificada. Pero para Eduardo Navarro la crisis no es tan mala noticia, dice que muchas empresas salen reforzadas. Al final la crisis es un poco el chiste ese de que tú tienes 2 coches y yo no tengo ninguno y los 2 tenemos un coche. Es decir, conceptualmente a muchas empresas tienen problemas y lo pasan mal, pero al final la crisis acaba siendo una oportunidad. De hecho, nosotros hicimos un estudio para comprobar si esto era cierto y nos aparecía que prácticamente 1 de cada 4 salían reforzadas. Y cuando digo que salen reforzadas no es que se quedasen como están, sino empresas que tú miras cómo estaban antes de la crisis y cómo estaban después de la crisis, y después de la crisis estaban mejor que antes. Entonces, yo creo que el primer mensaje que da el libro, que es el primer capítulo, es que la crisis no es tan mala noticia, que llega la crisis y todos nos ponemos muy tristes, pero que cuando luego miras hacia atrás, si dentro de 3 o 4 años, cuando la crisis ya haya más o menos pasado, pues miraremos hacia atrás y diremos, jolín, pues a algunos les ha ido mal, pero ha habido una parte importante de gente que le ha ido bien, y yo creo que esa es una buena noticia. Lo primero que tenemos que entender es que la crisis no es en absoluto una mala noticia para todo el mundo. Hay gente que sí que le va mal, pero también hay gente que le va bien. Entonces, ese es el primer mensaje. Y luego el libro trata de qué hay que hacer para aprovechar esa oportunidad. Eduardo Navarro nos apunta la clave del éxito: gestionar siempre como en época de crisis, invertir el 50% en cambio y el 50% en desarrollo. Claro, lo que sucede al final es que habitualmente lo que tendemos a hacer es que en los tiempos de bonanza, es decir, las vacas gordas, gestionamos con mucha alegría, y luego en la época de crisis como que nos apretamos mucho el cinturón. Al final, cuando analizas en profundidad, lo que te das cuenta es que las prácticas a seguir en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza no son tan diferentes. Lo que sí que es diferente es que, claro, en los tiempos de bonanza a veces se nos va la mano y el mercado es mucho más generoso. Es decir, en tiempos de bonanza, si nos acordamos de lo que hacíamos hace 3 o 4 años, todos los productos que lanzábamos al mercado eran buenos, todo lo que hacíamos nos funcionaba, y sin embargo ahora nos damos cuenta que eso no es así, pero no es tanto porque lo que deberíamos haber hecho hace 4 o 5 años era distinto a lo que deberíamos hacer ahora, sino porque antes como que el mercado era más laxo. Nosotros de hecho tenemos la experiencia de muchos clientes que hace 4 o 5 años trabajamos con ellos porque vivieron sus crisis internas, no la del mercado, pero las suyas internas, y que ahora ha llegado la crisis a todo el mundo y ellos están como diciendo, jolín, pues esto de la crisis tampoco es tan complicado. Es decir, una de las grandes lecciones aprendidas en la crisis es que hay que gestionar siempre como si estuviésemos en crisis, es decir, que hay que gestionar cada euro y cada pesetita como si fuese la última, tanto en crisis como en no crisis. Y eso lo que te hace es que eres mucho más fuerte ante las oscilaciones del mercado. Entonces, las empresas muchas veces no están preparadas, pero porque tampoco lo hacen del todo bien cuando son los tiempos de bonanza. Entonces, yo creo que esta crisis, una de las grandes lecciones para todo el mundo es
que cuando vuelvan a los tiempos de bonanza vamos a ser mucho más rigurosos en la gestión. Y por último, Eduardo Navarro da unos consejos a los empresarios. Pues el libro está lleno de consejos y recomendaciones. Yo, al final, fíjate, lo que quizá el consejo más importante que daría es el concepto de tomar decisiones grandes y ser consecuente con ellas. Me refiero a lo que sucede cuando llega la crisis es que el mundo cambia. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestra empresa cambie en línea con lo que ha cambiado el mundo. Y ese es el gran problema que tienen muchas empresas, que se resisten a cambiar. Es como lo del quién se ha llevado mi queso. Es como que queremos mantener un status quo, aunque ya no es así. Y ese es el gran problema que tienen muchas empresas. Mi mayor recomendación es que el empresario, el directivo o el autónomo, según el tamaño que tenga la empresa, se pare y diga, oye, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo me ha cambiado el mundo con la llegada de la crisis? Y que en base a eso tome decisiones. No que quiera seguir haciendo lo que estaba haciendo pase lo que pase, porque ahí empieza a tener un problema serio. Bueno, yo digo que en esta situación hay que ser realista positivo. O sea, hay que, por un lado, no querer montar castillos de naipes y montar castillos en el aire y que eso puede ser peligroso. Y al mismo tiempo a la gente que tenemos alrededor hay que darle un mensaje de optimismo. Es muy curioso cómo muchas veces en una empresa las cosas van mal porque todos pensamos que van a ir mal. O sea, se genera ahí un efecto medio psicológico que es, claro, si el vendedor va a vender pensando que no va a vender porque todo es un desastre, pues acaba no vendiendo. Si el que va a cobrar, pues lo intenta pensando que no lo va a conseguir. Si el propietario piensa que vamos a acabar cerrando, pues acaba cerrando. Entonces es muy, muy importante que haya un toque optimista en todo esto. Es decir, oye, esto lo vamos a tirar adelante, es cierto que vamos a tener que tomar decisiones complicadas, pero tenemos la total confianza de que esto va a salir adelante. Y esto que parece una cosa que es una tontería, pues es una parte muy importante en el éxito. Dicen que el buen directivo es el que se equivoca menos que la media.